transcripción. Ya, sí inicio. Ya, listo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Es un gusto también tenerte en este espacio. Recientemente hice una entrevista en esta entrevista. Bueno, quiero presentarles a todos. Ella es Gabriela Cantos, es antropóloga de profesión y fue mi compañera en el CETAS Vitanova, también es adicta en recuperación. Y nada, te he invitado para que me ayudes a sustentar un poco el artículo científico para mí. Eh, bueno, en primera mano quiero que te presentes, nos digas qué experiencia tienes en cuanto al tema de la protección jurídica y voluntariedad dentro de los centros de rehabilitación de drogas y obviamente haciendo un análisis del marco legal que nosotros tenemos dentro de nuestro estado ecuatoriano. Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y en realidad es un gusto enorme compartir contigo, verte crecer y avanzar en el ámbito académico, verte crecer y avanzar como mujer, como madre, entender las diversas aristas que componen a un ser humano. No siempre es tarea fácil, ¿no? Y a nosotras que estamos en recuperación, el conocer y reconocer también nuestra enfermedad compone parte de quienes somos y es una parte de nosotros, ¿no? Una de las dinámicas que muchas veces no es fácil asimilar, no es fácil reconocer o muchas veces tampoco nos es fácil decirlo de forma social o pública. Sin embargo, como hemos conversado también y tras nuestros procesos, entendemos que el estar en recuperación puede ser un regalo como también puede ser a veces una maldición, ¿no? Hay que entender que también dentro de la sociedad los esquemas de adicción, las visiones que se tienen sobre la enfermedad son muy sesgados, ¿no? Existen muchos prejuicios, muchos estereotipos también y mucha ignorancia, desconocimiento sobre lo que significa estar en recuperación. Sin embargo, quiero aprovechar también a mi poder superior, a ti, mi compañera de camino, mi hermana de camino, mi hermana de dolor también, por la oportunidad y este espacio, ¿no? Siempre decimos que lo que no se dice no existe y agradecer también por las 24 horas y por este proceso que es lleno de retos, lleno de muchísimos obstáculos muchas veces, pero también de dones maravillosos que la vida y el mismo poder superior nos da. Así que mil gracias y de hecho muchas fuerzas, muchas bendiciones y muchos éxitos en tu carrera profesional, Diana. Gracias, mi Gaby. Bueno, no sé si te gustaría contarnos un poco de tu experiencia profesional en cuanto a como profesional antropóloga. Claro, te cuento, yo me gradué justamente en el año 2021, ejerzo desde el año 2021, sin embargo, desde años atrás estuve involucrado en algunos procesos, tanto con pueblos originarios como también con el movimiento feminista. Dentro de estos espacios he también aprendido a conocer las diversas espacios, las diversas esferas que componen la vida de una sociedad, entender que una sociedad no es un grupo de personas monopolizadas, ni tampoco somos todos homogéneos. Existen muchas diferencias, existen muchas dinámicas de vida, existen muchos grupos sociales y a su vez muchos grupos culturales, ¿no? Entender que justamente el adentrarnos en otras formas de vida, en otras formas de sociedad, es lo que marca el sentido de alteridad y empatía. Como parte de mi carrera antropológica, también ya dentro del tema profesional, he tenido la oportunidad de participar en ciertas consultorías dentro del ámbito público y privado, también trabajando, haciendo consultorías para el tema de transporte. Entender que el transporte comunitario no es simplemente un deseo, un anhelo por cometer ilícitos o por cometer infracciones de tránsito, sino más bien que obedece a una lógica territorial, a lógicas propias de las comunidades y de los sectores campesinos. Por otro lado, también hemos podido desarrollar cartografías sobre la violencia que se ejerce en el país en torno al tema de género. Entender que los transfemicidios son una realidad, entender que en pleno 2026, a puertas de iniciar el año, ya tuvimos un primer transfemicidio y de hecho, justamente en el año 2025 fue uno de los años más sangrientos dentro de la historia del Ecuador y uno de los años que marca la tasa más alta de femicidios en la historia del Ecuador, desde que incluso se reconoció esta figura legal del feminicidio.
Por otra parte, también he podido desarrollarme y calificarme como perito, soy perito antropóloga, calificada para desarrollar estudios culturales y estudios de género para la función judicial en el ámbito también público y privado. Te puedo comentar que estar en recuperación también me ha permitido entender cuáles son las lógicas del patrones de consumo de las personas, ¿no? Entender que muchas personas que actualmente están privadas de la libertad llegan allí como un fondo, no pueden sostener su consumo y es la punta cúspide o el momento terminal de una vida aparentemente sostenible o funcional. Dentro también de mi carrera profesional no puedo dejar de lado mi tarea diaria y la tarea invisible. Soy madre, tengo 2 hijos y creo que es el trabajo más bonito que me corresponde, que me compete y que involucra todo mi tiempo, mis esfuerzos y el mismo amor que les dedico a mis hijos es el mismo amor que le dedico a mi carrera profesional y también a mi quehacer como mujer, como activista, como militante, como persona funcional de la sociedad. Listo, muchas gracias, mi Gaby. Nada, como que abriendo un poquito a los antecedentes, digamos así, tú como, una pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaste a la clínica Cetat Vitanova? ¿Fue de una forma voluntaria o de una manera involuntaria? Realmente, y para ser muy francos, porque uno no puede tener tapujos ni puede andar con pantallas por la vida, ¿no? Uno tiene que ser muy claro y muchas veces entender que también los procesos de recuperación no son voluntarios. Entender que el tema de la adicción no es un tema privado, no es un secreto. De hecho, las adicciones son un tema, un asunto de salud pública y no solo de salud física, sino de salud mental. Y en mi caso fue un proceso involuntario en un inicio. Mi familia tomó la decisión por mí y fue la decisión más correcta, más acertada y por lo que agradezco día a día. De hecho, mi captura fue bastante violenta. Yo agredí físicamente a quienes fueron mis capturadores. Yo les odiaba a mis capturadores en primera instancia. Yo no quería saber nada de mi familia en un primer momento y hasta, digamos, a la mitad del internamiento. Creo que en medio del proceso uno aprende a conocerse y reconocerse y en realidad a redescubrir quiénes somos y a recuperar esas partes que el consumo nos quita porque dentro de mi experiencia como persona en recuperación, te puedo decir que en un momento de mi vida yo perdí todos los horizontes, los sueños, los anhelos se vieron truncados y no fue algo que solo yo lo vi, mi familia también lo vio, mis hijos lo vieron, las personas de mi entorno, mis colegas, mis compañeros, las personas a las que puedo llamar amigos también se dieron cuenta de eso. Y cuando terminó el proceso, cuando me reinserté a mi vida, fue como, qué bueno que te estás recuperando, es lo mejor que te puede haber pasado. Y claro, cuesta entenderlo, cuesta aceptarlo también. Estar aislada de tu entorno próximo, de tu nido, de tu lugar seguro, no siempre es fácil, duele y quema, pero al final eso es la recuperación también, ¿no? Se dice que lo que no duele no sirve y sirvió un montón. De hecho, creo que recordar esos momentos, esta remembranza, te permite recuperar esa sensibilidad, esa emocionalidad de decir, ok, recuerdo todo lo que me pasó y es un lugar al donde yo no quiero volver y te mantiene limpia otras 24 horas. Correcto. Aquí como que para dejar un paréntesis, es importante tu vivencia, tu experiencia en cuanto a este artículo científico, porque en mi caso muy particular, como yo ya lo he expuesto en varias ocasiones, incluso en redes y en algunas entrevistas, lo mío fue de cierta manera voluntaria, ¿no? Pero hablemos entre comillas, porque la voluntariedad en algún momento para mí ya no existía. Se, se, se me quitó totalmente de mi cabeza la voluntariedad de tomar o tomar decisiones por mí misma. Y claro, me llevaron obviamente con engaños y con muchas situaciones incógnitas en mi cabeza, pero que a lo largo de los dos procesos que yo tuve, porque lastimosamente yo tuve una recaída, me sirvieron de alguna manera para lograr tomar conciencia nuevamente, hacer las cosas que una persona normal, y hablando de normalidad, es porque últimamente nos hemos dado cuenta de que en nuestro estado el tema del consumo o el uso problemático, especialmente del alcohol, es algo tan natural que pensamos que eso es lo normal. Sin embargo, creo yo que se tergiversa un poco el tema de la normalidad, digamos así.
Lo normal es ahora tener una vida sana, un poco digna y seguir en esto, ¿no? Bueno, en nuestro caso, en un camino de recuperación. Y como yo te mencionaba, sí es un poco como que la otra cara de la moneda, ver en cambio en tu caso que fue de una forma involuntaria, que te capturaron, que llegaste. Yo recuerdo, ¿no? Cuando llegaste, porque yo fui una de las primeras personas que te recibió. Y que claro, que tú también o sea, no querías al principio tomar como que riendas de tu vida. Sin embargo, tuvieron que tomar la decisión por ti y ahora los resultados que tenemos, ¿no? O sea, ahora de estar un día más limpia, de estar consciente, de estar nuevamente con nuestra familia y reinsertarnos nuevamente a la sociedad. Que eso es lo loable y lo bonito de esta situación, ¿no? Que justamente yo hablaba con Ronnie y yo le decía o sea, me parece algo tan absurdo siendo salud pública que muchas de las personas no tengamos acceso a unos centros de rehabilitación públicos que tengan realmente un plan terapéutico como el que tuvimos y tuvimos la dicha de tenerlo, pero porque nosotros pagamos esa situación. Y al ser, como valga la redundancia, una salud pública, tendría que el Estado garantizarnos eso, pero lastimosamente no lo hay. Y lastimosamente nos han puesto tantas trabas y hay tantos vacíos legales especialmente en la ley de salud mental, en la ley que regula las sustancias estupefacientes. Y vemos que no hay realmente una verdadera rehabilitación, sino más bien es algo eh, no sé, llamarlo como lo criminalizan, moralmente no es bien visto. Entonces, sí es un poco preocupante y es por eso que me he tomado la libertad de hacer este artículo y este trabajo de investigación para que quede algún precedente de nuestras experiencias. Bueno, como para preguntarte, en cambio, en tu tema, en tu área, en tu experticia como antropóloga, como antropóloga, ¿tú cómo describirías la cultura institucional de un CETAD desde adentro? ¿Y qué dinámicas de poder observaste entre el personal y los pacientes que están ahí contra su voluntad? Claro, y sumándome a lo que tú dices, correcto. De hecho, la salud mental en nuestro país es la última rueda del coche, ¿no? Y hemos visto que durante los últimos 15 años constantemente votamos por salud, techo y empleo, que es un eslogan bastante conocido desde los 80. Sin embargo, vemos que las cifras de violencia escalan con mayordomía y de una forma impresionante y no responde a la estadística de masas que tenemos en el Ecuador. El país se consagra actualmente como el segundo más violento de la región y como una bandera roja a nivel de geopolítica. Creo que también es sumamente importante entender lo que acabas de mencionar respecto a la normalización del consumo, ¿no? Es muy común escuchar que somos consumidores sociales y esa es la principal careta que nos podemos, ¿no? Yo no tomo mucho, tomo de vez en cuando, pero claro, no me doy cuenta de cómo actúo cuando estoy bajo sustancias, particularmente el alcohol, ¿no? Que es algo que lo vemos como con mucha normalidad, que lo encontramos en cualquier tienda, pero sin embargo, tal vez el consumo de alcohol es el más problemático porque estás abriendo una puerta a otro tipo de sustancias que se catalogan como sustancias sólidas, ¿no? Respecto a este tema, no es con una incidencia política ni con ninguna bandera. Lo dejo en claro porque, de hecho, Foucault nos habla en el ensayo sobre la clínica cómo estas estructuras de poder inciden en la psiquis de las personas y cómo muchas veces la medicina, los hospitales, los centros de salud y hasta las escuelas ejercen roles de control y ejercen también unas lógicas de poder bastante agresivas. Y si podemos llamarlo, califican a la sociedad en una situación de sumisión y también de monopolización de la mente, lo que también diversos autores de las ciencias sociales lo denominan como alienación, ¿no? Alienación de las masas. Respecto a estas lógicas que se manejan dentro de los CETADs, creo que también es preciso y pertinente entender que los centros de recuperación se dividen, ¿no? Entre CETAD
que son clínicas calificadas para el abordaje de los consumos problemáticos de sustancias. Y también existen las fundaciones. ¿Y cuál es la práctica en realidad y cuál es la lógica o la política pública que regula estas dos instancias de, entre comillas, de recuperación? Por una parte tenemos el tema del privilegio, que en realidad, hay que ser muy francos, quien alcanza el bolsillo para pagar un tratamiento, entre comillas, digno, puede acceder a una clínica privada, garantizando el bienestar físico, psicológico, emocional y, por supuesto, sexual de las y los pacientes. Sin embargo, vemos con realidades prácticas y casos que a diario estamos mirando a través de redes sociales, medios de comunicación, que por lo general son televisión o radio, o incluso los canales que ahora son tan populares de medios como YouTube, de cierres de fundaciones que son muy seguidos, ¿no? Y como estas fundaciones en realidad brindan un trato inhumano. Entonces creo que dentro de las lógicas de poder que yo pude observar, vivir, palpar en un centro de recuperación calificado, el poder se ejercía desde un lineamiento de corregir esos defectos de carácter que tú tienes, de regularizarte y asentarte, ¿no? El poder muchas veces también se ejerce de una manera correcta y es lo que los profesionales de la salud mental lo hicieron con nosotras, ¿no? En mi caso, el tener estas terapias de choque, estos aislamientos de mi familia, esta distancia permanente que fue de casi 5 meses en mi caso, se ayudó muchísimo, pero por ningún motivo el que hayan ejercido poder bajo una lógica médica significó abandono, que hay que tenerlo muy claro, ¿no? Muchas veces piensan que el estar en aislamiento y el que se ejerza este internamiento es aislar y desechar a las personas. Sin embargo, todo tiene este enfoque clínico y este enfoque terapéutico. Y valga decirse también, creo que es muy importante referirlo y reafirmarlo, es que durante mi proceso, como en el tuyo y como el de las compañeras con las que pudimos compartir, ninguna estuvo en abandono, porque es tan fácil que el ser humano pueda socializar. Y tú recordarás cuando yo entré, yo odiaba a todo el mundo, empezando por mí, y yo no quería ser amiga de nadie, pensaba que solita me iba a salvar. Sin embargo, el ser humano por naturaleza es un ser gregario, es un ser que busca socializar, y en ciertos casos, cuando nuestros apegos no han sido bien forjados desde nuestros primeros años de vida, se convierten en apegos asintomáticos o también desordenados. El apego desorganizado es en mi caso, ¿no? Y el apego inseguro. Yo no podía estar sin estar con una persona, no concibía mi vida de esa forma. Sin embargo, en el centro, a través de este aislamiento, a través de esta distancia con mi familia, el enfoque que Ronnie, nuestro psicólogo, pudo darnos y también el enfoque que las pacientes tenían, ¿no? Aprendimos a amar, aprendimos a conocernos, a reconocernos, a escuchar nuestras propias historias salidas de otras bocas. Y era como que, wow, ese efecto reflejo, ¿no? De, esa soy yo, ¿qué pasó ahí? Y creo que es sumamente importante porque había momentos también en que te paraban, ¿no? Te silenciaban. Era como que hasta ahí llegas. Y claro, también es un ejercicio de poder. Pero este ejercicio de poder no era un lo hago por hacer. Es un ejercicio de poder que te invita a reflexionar, porque existen momentos en que también el silencio es terapéutico. Y este ejercicio de poder, Foucault lo llama también como un tema de autoridad. Y hay que entender que también un centro terapéutico necesita autoridad y necesita una autoridad competente para aprender a conocer y reconocer a los pacientes, para aprender a guiarlos y también entender que un tratamiento de recuperación no puede estar alejado de la sensibilidad humana, de las emociones, porque nuestra enfermedad es netamente emocional y las emociones se conectan directamente con el hipotálamo y con nuestro cerebro funcional, ¿no? Y es lo que nosotros perdemos al estar en consumo. Entonces creo que estos ejercicios de poder se visibilizan hasta tal punto en que el poder cambia de rol y llega un punto en que las pacientes ya son capaces de poder tomar nuevamente las riendas de sus vidas y poder arrancar desde cero para retomar la vida. Entendemos entonces que el ejercicio de poder está enfocado no en permanecer subyugadas, suprimidas o en un contexto de sumisión, ¿no? Entendemos también que cuando estamos en un CETAD, y como fue en nuestro caso, y pudimos escuchar también los testimonios de otras compañeras, nosotros vivimos situaciones de violencia familiar, nosotras éramos víctimas de violencia de género, nosotros sufrimos violencia con nuestras parejas, así como otras compañeras y otras personas que quizás puedan llegar a escuchar esta entrevista. Y sin embargo, llegas al punto en el que logras empezar tu recuperación, empiezas este camino y te das cuenta que los roles tienen que cambiar y que ya no estás en una situación de sumisión y que ya no eres esa persona que calladita se veía más bonita ni que no podía alzar su voz. Entonces creo que este ejercicio de poder cambia de forma.
este ejercicio de poder transmuta y llega al punto en que incluso tú tienes una voz válida, tienes sentidos válidos, tienes pensamientos válidos porque ya se alineó y el ejercicio de poder se enfocó. Un poquito la señal. Sí, se detuvo. Te quedaste congelada. Se detuvo. Sí, se me fue un poco la señal. Mil disculpas. Ahora sí, retomemos. Sí, entonces como yo decía, y tal vez puede sonar un poco repetitivo, ¿no? O redundante, pero estas palabras que tal vez los organismos de salud del Estado no han logrado entender, es que el ejercicio del poder se debe implementar o practicar para hacer de los seres humanos funcionales, correspondiente con el tejido social que abarca una sociedad. Y si tú no puedes mantener este ejercicio de poder dentro de un setup que no alimenta a lo mucho 20 o 30 personas, no vas a poder hacerlo en la sociedad ampliada, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la otra cara? ¿Qué pasa en las fundaciones? A diferencia de nosotros recibimos un trato súper humanístico, libre de violencia, de golpes, de toda forma de agresión, ni siquiera insultos o gritos. Lo máximo que había era un ya carajo, cálmate, o reacciona, o ponte a hacer ejercicio, pero no recibimos en realidad violencia y eso creo que fue tan importante en nuestros procesos porque fue encontrar quiénes somos de la forma más sana posible. Pero en realidad en las fundaciones esto no funciona así. En las fundaciones sí se ejerce control, se ejerce autoridad, se ejerce poder, se ejerce violencia y no se ejerce un tratamiento humanístico con miras a una recuperación. El miedo es el principal ingrediente para alimentar este proceso terapéutico. Sin embargo, las personas que vivimos en recuperación sabemos que el miedo tarde o temprano se acaba. Sabemos que las amenazas no siempre se cumplen y sabemos que la sumisión, conocemos que la intimidación en algún momento ya nos deja de importar y es como que, la miércoles, yo sigo en lo mío y no existe un real propósito. La diferencia creo que existe muchísimo en el ejercicio del poder entre una clínica y una fundación es el enfoque. O te ejercen poder para que puedas tú tomar el poder de tu vida o te ejercen el poder para que tú vivas a través del miedo y no existe en realidad una situación de recuperación completa, sino que también hay que ser muy realistas, ¿no? En este tipo de situaciones, la incidencia o reincidencia alimenta y mantiene viva también la fundación o estos centros terapéuticos. Entonces creo que también es un tema delicado, es un tema que puede generar mucha controversia, pero para quienes hemos estado dentro de aislamientos o de procesos de anexamiento, son mucho más claros. Y claro, chocan también con las lógicas estatales, porque el Estado y la política pública te presenta que la recuperación es bájale a la dosis. Si te gusta la cerveza, cambia por vino. Si tomas 5 veces a la semana, ahora toma 3. Y no es eso. En recuperación es eliminar absolutamente toda forma de consumo. Creo que son las cosas que nosotros pudimos entender a través de un proceso de recuperación que fue efectivo y no un proceso disfrazado de recuperación. Correcto, yo estoy muy de acuerdo con esto porque se ha visto, ¿no? Casos de que muchas de las fundaciones, o ahora, ¿no? Los CETATs, que son al margen de la ley, digamos así, ofertan la recuperación como que fuera un auto descompuesto, lo digo yo, y lo he dicho en algunas entrevistas, ¿no? Como un auto descompuesto, que se va a la mecánica, le arreglaron un par de cables, o le cambiaron las llantas, digamos así, y se solucionó todo. Pero realmente las personas que hemos pasado por una adicción fuerte, por un centro de rehabilitación que realmente tiene un plan terapéutico, sabemos que no es así, que esto es una enfermedad que es para siempre, para toda la vida y que es de día a día, no es que hoy sí, mañana no y pasado tal vez, sino es una convicción diaria. Entonces, eh, sí es muy preocupante de que dentro del Estado ecuatoriano existan más fundaciones que los propios centros de rehabilitación que sí tienen licenciamientos y que sí tienen realmente los protocolos necesarios para
tratar este fenómeno social, digamos. Sin embargo, no hay normativa clara. Abren las clínicas clandestinas, hoy las cierran mañana y nuevamente las abren con otro nombre, porque no hay un ente que regule y que ponga sanciones, porque las personas o la sociedad estamos mal acostumbrados. Cuando nos ponen, o sea, ¿cómo decir? Se me fue la palabra, no sé si llamarlo como, sí, nos ponen sanciones económicas, ahí uno como que reacciona y dice, ay, no voy a hacer esto porque me está doliendo el bolsillo, pero porque somos mal acostumbrados. Y eso es lo que realmente no tendría que ser así. Tendría que haber programas, políticas que garanticen también la salud mental, porque no es solo la salud física, sino la mental también es muy necesaria y muy importante. Bueno, ¿tú cómo crees que el estigma social influye en que el Estado y la sociedad acepten más fácilmente que se nos prive de libertad por nuestro propio bien, a diferencia de otras enfermedades? Correcto, creo que es una pregunta bastante también controversial porque atraviesa las sensibilidades, ¿no? Y también las subjetividades de las personas. Escuchar internamiento genera susto, genera miedo, genera hasta rechazo. Y es como, no, o sea, ¿por qué te van a encerrar si no estás loca? Y normalmente se asocia, ¿no? El tema de internamiento con locura, con desequilibrio, con que es insostenible, pero no se entienden las lógicas en realidades, ¿no? Creo que a ver, siendo muy claros, el Ecuador es un país también totalmente religioso, es un país bastante, yo utilizo un término bastante popular, pero creo que es el término adecuado, que es un país bastante mojigato, ¿no? Y que prefieren tapar las cositas, apiñarlas, los trapos sucios se lavan en casa y por fuera somos las estrellitas de Navidad. Sin embargo, creo que todos estos estigmas culturales se alimentan también de las lógicas moralistas y éticas, entre comillas, que existen en la sociedad. No podemos hablar de que la sociedad va a aceptar el tema de adicciones y tratamientos oportunos, humanísticos, enfocados, objetivizados y también con un enfoque de sanidad orgánica y holística si no aceptamos primero que desde casa estamos destruidos, que el principal centro hogar o el principal base de la sociedad es la familia y que las familias se desorganizan, se desestructuran y abandonan. Venimos de generaciones en realidad de adictos, donde nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros ancestros han sido adictos. De hecho, la cultura de la adicción fue una situación de imposición desde la colonia y no es nada nuevo. A nuestros ancestros indígenas los obligaban a emborracharse, a embriagarse para que puedan trabajar de mejor manera, o eran los estímulos para que ellos puedan acceder al obraje. En los huasipungos también el alcohol era como un mérito, un premio para las personas que estaban trabajando, y no hablamos de menos de 70 años atrás. Sin embargo, esta condición de adicción se ha convertido en un tema de ya cuando vemos a las personas en la calle, en condición de calle, creemos que es un problema y que necesita ayuda. Sin embargo, nosotros normalizamos, bueno, ya llegó mi marido, me pegó, es que estaba tomando. Llegó mi hija, me alzó la mano, se fue, desapareció 3 días. Es que hay que entenderlo. Somos tan contemplativos y somos tan, no sé, una palabra, consentidores con lo que nosotros creemos que podemos controlar. Sin embargo, entender que la adicción es un problema de salud social, público, es un problema que nos converge y aqueja a todos y a todas, que nadie está exento, que fuman marihuana, polvo, estupefacientes de todas las clases, en las clases más prioritarias o más privilegiadas. Es el mismo consumo que la persona que está en la calle consumiendo bazuco o que está pegándose 25 de puntas. El consumo problemático no dista del tema económico. La persona que quiere consumir lo consume. Sin embargo, creo que es un trabajo bastante familiar y es difícil hablar en una sociedad que ha perdido todos los latidos de familia. Y es difícil hablar en una sociedad donde somos totalmente violentos a puertas adentro, donde invisibilizamos y dentro de los 100% de casos que se presentan al año respecto a violencia intrafamiliar, solo el 70% son atendidos y el 35% llegan a un acuerdo o a una solución, donde en realidad existen más femicidas libres que ya procesados.
y donde también existe un gran y extremo abandono parental. Los niños con qué se crían, también creo que hay que mencionarlo libre y francamente. Preferimos a nuestros hijos a sacarles al parque a jugar o al patio, dedicarles 5 minutos bien dedicados y les ponemos series televisivas, películas que alienan su mente. El cartel de los sapos, Intentos no hay paraísos, narcocorridos, y todo eso genera influencia en la mente de nuestros hijos. La tasa de consumo en el Ecuador es altísimo y el consumo empieza desde los 8 o 9 años, según las últimas estadísticas, y es una tasa altísima. Entonces, creo que tampoco le podemos pedir al Estado una visión bastante patriarcal cuando eso nos converge a las familias y cuando también es un problema de capitales, de capital social y capital económico. Una persona que no tiene capital social, hablamos del grupo inmediato, de un entorno seguro, de un lugar donde pueda llegar y hablar, mamá, me pasa esto, es una persona que es vulnerable a tener esta enfermedad o a adquirirla, ¿no? Una persona que no tiene con quién hablarlo, una persona que no tiene un referente de vida o referente de espacio donde pueda desahogarse, desfogar lo que siente, lo que piensa, lo que le sucede, es una persona que tarde o temprano encontrará en la sustancia ese refugio que nunca pudo tener. Creo que nos converge a nosotros como sociedad, como familias, como madres, como padres, como hijos, tratar de ser esa calma, esa luz. ¿Y el Estado cómo podría facultarlo? ¿Existen políticas públicas? Las tenemos. La escuela también es parte de estos entornos seguros, pero tampoco los DESES le dan la importancia que merecen. Los docentes tampoco ponen atención a la salud mental de los niños ni de las niñas, mucho menos en las universidades donde se tiene la visión de cada quien con su cada cual. Creo que es inminente y urgente el acceder a presupuestos estatales que estén enfocados en la salud mental, que los subcentros cuenten con psicólogos inmediatos, que la línea de 911 tenga acceso a una línea de emergencia de salud mental antisuicidios, o que prevea al menos este tipo de fenómenos. Creo que también es importantísimo que existan terapias hacia el hogar, que el centro de salud no sea el centro donde tengan que llegar a pedir auxilio, sino que también existan visitas domiciliarias a atender los entornos del grupo hogar, cómo está mamá, cómo está papá, cómo se sienten los hijos, necesitan terapias. Creo que son parte de las cosas que deben regularse y creo que es ultra necesario enfocarse en el tema de familia sin ser tradicionalistas, entender que los modelos de familia son muchos, pero si mamá y papá no tienen hijos ya con ellos, pueden centrarse en su relación de pareja y pueden retomar la reconstrucción de una familia. Y si dos niños no tienen padres, pero tienen abuelos o se están criando entre hermanos, procurar que su vida sea lo más digna posible y lo más libre de violencia lo que alcancemos. Estamos a tiempo. No estamos todavía en el colapso de la sociedad. Estamos en el inicio, pero sin embargo son dar gritos en silencio porque nos oprimen y nos oprimen. Y a quien se va en contra de los recortes presupuestarios es tablas. Correcto, yo estoy muy de acuerdo contigo en cuanto, y ya como para ir un poco cerrando ya nuestro espacio, eh, no sé si cuando tú estuviste interna, al momento cuando te llevaron de una manera forzada y claro, o sea, entendiendo también desde la enfermedad de la familia, ¿no? Entendiendo desde la desesperación de la familia por el querer salvar nuestra vida. Recurren a métodos un poco ortodoxos, digámoslo así, pero que obviamente valieron la pena y que claro, o sea, al vernos imposibilitadas de nuestra voluntariedad, tomaron una decisión por nosotras para obviamente resguardar nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra integridad, especialmente nosotras como mujeres, que veníamos también de, de violencia, de familias disfuncionales. Entonces, sí estaría, o una de las propuestas en mi artículo científico es que hay la figura jurídica, ¿no? De que un juez te disponga o te diga en sentencia de que eres una persona interdicta y que no estás en tus cinco sentidos, ¿no? Pero para esto tiene que pasar un proceso larguísimo
para que te determinen interdicta y que otra persona pueda tomar la decisión por ti. Pero, claro, hay la figura, pero no está acercada a la realidad de nuestra problemática, porque una hora sin consumir ya es ganancia. Y una hora en consumo realmente es un riesgo porque podemos perder vidas, podemos quedar en estados mentales muy graves, que una de mis propuestas sería de que los jueces, o en este caso sería obviamente de familia o a su vez darles la potestad a los jueces constitucionales, porque se están hablando de derechos humanos, los cuales tomen la decisión en menos de 24 a 72 horas para que determinen de que puede ser un proceso involuntario. Lo que pasa en Colombia. En Colombia sí hay esta disposición y hay esta ley en la cual les otorga tomar las decisiones a los familiares por las personas que han perdido la voluntariedad. Sin embargo, en nuestro estado ecuatoriano no es así. Pero no sé qué te parece esta propuesta, ¿no? Si, para ti como antropóloga, ¿la verías viable, no? En cuanto para esta problemática, para el consumo de drogas y salvar vidas. Creo que es necesaria y creo que es urgente también. Quienes transitamos el camino de la recuperación entendemos que tan solo son minutos para que puedan suceder cosas impensables. Muchos compañeros, compañeras fallecen en medio del consumo. Muchos no salen a morir, salen a disfrutar, salen a llenar sus vacíos, salen a liberarse del estrés, no canalizan sus emociones ni sus pensamientos y el consumo es la forma en la que lo hacen. Creo que muchas veces el llamar secuestro también tergiversa esta visión del enfoque clínico, ¿no? Y también genera un estigma aún mayor y un rechazo aún mayor de la sociedad por las capturas. Creo que también hay que tener en cuenta que las personas que son familias de adictos tienden a normalizar muchísimo, ¿no? El de ya va a cambiar, me prometió que va a cambiar y lo va a hacer. Sin embargo, existen también momentos y temporalidades que son detonantes. Diciembre es un mes sumamente difícil. Las fiestas patronales de las ciudades, parroquiales, el terminé con mi novio, me jalé el semestre, me jalé el curso, son momentos claves. Y las reincidencias de consumo son cada vez peores. Una persona que empieza a consumir y que empieza a generar una dependencia por la sustancia no va a menguar el consumo, simplemente lo va a ir acrecentando, aumentando y a escalas mayores. Esos son los fondos de los que hablamos siempre, ¿no? Y que para la sociedad tal vez suenen muy irrelevantes o muy fantasiosos, pero una persona que empieza a consumir y una persona que es adicta no va a parar. Y no va a parar porque diga, ya mañana dejo de tomar, la voluntad se acaba. Necesitas enfoque clínico, necesitas enfoque terapéutico y la familia también. Es inminente. Creo que el tema de acelerar los procesos de internamiento y que incluso exista personal capacitado para llegar a realizar este tipo de actividades es indispensable. Que existan ambulancias que puedan atender a estas personas en el tránsito hacia el internamiento, porque también existen personas que fruto del consumo o personas que ya han sido diagnosticadas con algún trastorno mental pueden llegar a tener alguna situación. Y no es mentira también que ha sucedido que en capturas han fallecido pacientes porque sufren de enfermedades previas y su modo de consumo es un momento sumamente delicado que puede generar o terminar en una desgracia. Entonces, creo que el sugerir que se abra una ventana, que se abra una puerta, que no se catalogue ni como secuestro, ni como captura a un tema de internamiento forzoso, es emergente. Creo que es necesario que tanto los juzgados de familia, juzgados de niñez y adolescencia, de adolescentes infractores, como los juzgados de violencia atiendan a este tipo de peticiones. Y si no son los juzgados, que puedan existir entidades anexas, ¿no? Como las juntas parroquiales, como los subcentros de salud, y que estas documentaciones tengan la misma validez.
Las personas, los médicos, psicólogos que trabajan en estos centros, los psicólogos forenses, los psicólogos capacitados también en fiscalías, deberían tener esta capacidad para emitir algún tipo de certificación y posterior al internamiento validarla con el juzgado y que exista algún tipo de proceso que valide ese internamiento emergente. Porque como bien lo has dicho, el tiempo en el proceso de recuperación o con miras a recuperación de un adicto o una adicta es delicado y es tan importante como detener una bomba que está a punto de explotar. Creo que también es importante mencionar y referir que los secuestros, al menos por mi caso lo hablo, si yo no hubiera puesto resistencia, no iba a terminar en violencia, ¿no? Pero hay que entender también que este personal capacitado tiene que aprender a defenderse, tiene que aprender a tratar con un adicto. No es que tampoco te doy la de despedida y te voy chumándote en el camino. Hay que entender que también las mujeres adictas necesitan de capturadoras o de personal capacitado, mujeres que no vulneren ni su integridad física o sexual. Porque en realidad, o sea, no podemos hablar de forma tapiñada, ¿no? Vivimos en una sociedad súper violenta y el tema sexual es una realidad también. Y no he conocido casos, pero es algo que a mí me suena muchísimo. Si en la calle te pasan cosas, ¿quién te libra de que en un proceso te pasen cosas? Y es lo que pasa en un Estado que no ha regularizado las políticas públicas respecto a las enfermedades mentales y concretamente a la adicción, que es una enfermedad igual de catastrófica que la diabetes, que el cáncer, que el VIH, como tú lo quieras llamar. Creo que también es importante mencionar que muchos pacientes, en mi caso, quería demandar a mi familia, porque yo cuando llegué, mis exámenes salieron limpios, no tenía un tis de alcohol en mi sangre. Sin embargo, es porque yo estaba tatuada y evidentemente no quería hacerme pedazos la piel. Pero mis planes sí eran, termino de recuperarme del tatuaje y vuelvo a consumir. Entonces, pueden existir casos así, ¿no? Que te hacen los exámenes, que una vez que el juez intente validar esta certificación, reflejen exámenes limpios, ¿no? O con un mínimo de consumo y te den la negativa. Entonces creo que es cuando hay que conexar, creo que es el transversalizar y entender que no solo esta certificación va por orden judicial, sino con la presencia y la certificación de lo que mencionaba, médicos y psicólogos que entiendan el proceso de las adicciones y el consumo problemático, los efectos y también los estímulos que conexan en el punto último, que es la ingesta de alcohol o la ingesta de sustancias sólidas. Creo que es necesario, creo que es algo que debería irse como proyecto de ley y al menos en entornos concretos también debería existir en políticas públicas dentro del territorio, ¿no? Porque en realidad no tenemos una estadística de cuántas personas están en adicción y son adictos funcionales, entre comillas, ¿no? Que siguen trabajando, teniendo sus familias, pero se consumen todos los días o entre lapsos de que tienen tiempo. Yo creo que también este tipo de circunstancias deberían estar bajo la orden de municipios y de prefecturas, así como de las empresas privadas, y conocer y reconocer que si uno de sus trabajadores, uno de sus obreros está en una situación de consumo activo, tengan la potestad también para internarlo y que este tipo de cosas vayan alineadas y vayan transversalizadas con el Instituto de Seguridad Social o con alguna institución que pueda manejar esto, o con el mismo Ministerio de Salud Pública, que puedan existir casas de salud y casas de acogida para personas en consumo. Tú también debes conocer, Anto, y algo que a mí me ha sonado muchísimo y me ha dolido es el índice de embarazos y de abortos que existen en chicas que son adictas activas. Son problemas de salud pública y que muchas veces no se hablan, que muchas veces nadie dice nada. Y en ese caso, ¿tú cómo dejas a personas en la calle que están gestando vida? ¿Cómo puede salir también ese bebé? ¿Hasta qué punto en realidad nuestras políticas públicas están enfocadas en la problemática real de la vida de las personas ecuatorianas? Y no ecuatorianas, desde luego, pero son ciudadanos ecuatorianos. Correcto. Justamente es lo que se habla, ¿no? Gracias a la sentencia de la Corte Constitucional, eh, se puede ver realmente de que las personas con enfermedades mentales son personas en grupo de atención prioritaria. Ya se les determina, sí. Y en este caso, claro, siendo mujeres que están embarazadas y porque hay mujeres que también están lactando y también están consumiendo en las calles. ¿Y dónde está la protección jurídica de esas mujeres, de esos niños,
de una verdadera, como digo, rehabilitación y dónde está las verdaderas políticas públicas que el Estado tendría que garantizar al ser un problema de salud pública, valga la redundancia. Si es un problema de salud pública, entonces el Estado, ¿por qué no garantiza la salud pública para personas adictas? ¿Será porque, como digo, a las personas como a los PPL, las personas adictas son la última rueda del coche de la sociedad? ¿Por qué? Porque se ha moralizado tanto el tema del consumo de drogas y se ha criminalizado tanto que uno piensa que, que la persona consumidora es la que está en la calle y la que es delincuente, pero no nos damos cuenta y las personas que ya hemos pasado por un tratamiento de rehabilitación de drogas, por una adicción activa, nos damos cuenta de que también somos personas común y corrientes, que tenemos una vida, tenemos historia, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos trabajos, tenemos universidades, estudios por culminar, pero la enfermedad de la adicción es tan insidiosa que arrasa con todo y no tiene, o sea, como que de decir solo voy a ir a la gente pobre. No, o sea, es para todos. Y el Estado ahí tendría que proporcionar políticas, programas, como lo es en Colombia. En Colombia sí tienen este tipo de programas, de políticas públicas, de la gente que realmente está dentro de una adicción y está en las calles y no tiene familia, digamos así, quien se haga responsable y que se hace responsable es el Estado. Y aquí tendría que pasar lo mismo, porque ahora es común y corriente ver a habitantes de calle eh, en la vereda ahora en la vereda de mi casa, día, tarde y noche, y claro, o sea, porque no hay esa verdadera socialización, ni en municipios, ni en el Estado central como tal. O sea, ni en en los estados descentralizados, ni en el Estado central. Entonces, eso es gracias a la falta de políticas públicas, a la falta de normativa legal clara y concisa y que te dé protocolos que realmente sean necesarios para tratar un problema de adicción. Porque un problema de adicción va mucho más allá de como un dolor de muela, que vas al odontólogo y se te pasó. Acá no, el tiempo es inminentemente eh, pequeño, digamos así, para las personas que estamos en un consumo activo o las que estuvimos en un consumo activo y también para las que estamos en recuperación, porque no es que salí de una clínica y el proceso acabó, sino también se necesitaría políticas de reinserción social para Correcto. que para que seamos personas útiles. Seamos útiles, seamos responsables de nuestras acciones y de nuestra condición. Entonces, sí sería bueno de que el Estado se preocupara por eso. Y nada, o sea, este es el enfoque que yo le estoy dando, ¿no? A mi artículo científico. Y gracias por esta entrevista, gracias por llegar a estas conclusiones que ha sido realmente muy gratificante y muy enriquecedoras, porque realmente es el punto neurálgico de esta problemática, de buscar una protección jurídica, no solo para las personas adictas, sino también para los centros de rehabilitación que sí cumplen con con los señalamientos del Ministerio de Salud y el AXIS, y que por eso tienen las clínicas, y que de cierta manera, si es que se pondría un control y normativas claras y concisas, también se frenaría un poco el tema de las fundaciones, mal llamadas fundaciones, porque rompen totalmente el esquema jurídico de una fundación sin ánimos de lucro y también rompen toda posibilidad de quererse rehabilitar porque con las malas experiencias mucha gente ya no quiere regresar a un centro de rehabilitación
porque en los centros clandestinos los han maltratado, han vulnerado todos sus derechos, incluso físicos, sexuales, psicológicos, y prefieren ya no. Y eso creo que también con esta propuesta frenaría un poco el tema de estas clínicas y malfundaciones. Entonces, es un puntalazo tu aporte, muchas gracias. Y nada, a seguir también en este camino de la RECU que es muy bonito. Gracias, Danto. Sí, y quisiera también poner énfasis en entender que muchas veces para volver a la vida necesitas encontrarte con la vida. Y en un centro de recuperación no te encuentras solo con gente de clase alta o de estrato privilegiado, encuentras personas de toda condición social, de toda etnia, y entiendes justamente que recuperar la vida es conocer la vida, desde todos sus aristas y desde todos sus enfoques. Y como empecé esta entrevista, entender que en el Ecuador existen un montón de culturas, un montón de grupos sociales, un montón de grupos humanos conectándose, confluyendo, generando nuevas culturas. Y es imposible entender cómo funciona un país si no estás dentro de ese país, si no estás haciendo trabajo de territorio, si no estás conociendo las dinámicas de vida. Es imposible que nosotros podamos entender cómo funciona el Ecuador si no sabemos qué es Ecuador. Las tribus urbanas, las culturas urbanas, el cómo han cambiado también la visión de los pueblos originarios es otra cosa. Para mí ha sido sumamente impresionante entender, por ejemplo, que los grupos agua, ellos no toleran el consumo problemático de alcohol ni de sustancias sujetas a fiscalización. Para ellos el tema de que una de sus personas esté consumiendo o tenga problemas de adicción es una problemática general. Y aislarlos a ellos sería como aislar a toda la comunidad y romper con este tejido. Y ellos a su manera, desde las cosmovisiones propias, lo aíslan, pero no de todo el mundo. Y lo aíslan a tener como terapias con los chamanes, con los curanderos, y hacen su propia labor social. ¿Por qué? Porque entienden, para ninguna persona es normal trastornarse litros y litros de alcohol o meterse pastillas o la sustancia que quieras. Creo que también es importante conocer y reconocer que el Ecuador necesita de manera urgente salud mental, necesita presupuesto urgente también para viabilizar este tipo de situaciones e ir desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Subcentros de salud, visitas a hogares, trabajo de territorio y nuevamente la propuesta del tema de las capturas involuntarias deberíamos cambiarle el nombre, ¿no? Y como de una emergencia, alguna situación que deje de satanizar los procesos de recuperación y que empecemos a ver que en realidad las personas que somos capturadas o que fuimos capturadas ya no teníamos la voluntad para salir adelante, ni siquiera teníamos el amor suficiente para vivir y otro tuvo que tomarlo. Y desde la antropología, desde las ciencias sociales, desde las visiones de género, lo que se hace es salvar una vida para precautelar el orden social y el tejido de vida. Te agradezco un montón ante este espacio, espero que tu proyecto de tesis, espero que este artículo pueda incidir en otros espacios y que pueda llegar en realidad a los estratos de control institucional y que pueda darse atención a las personas que están como nosotros o que estuvieron en un momento también como nosotros y puedan recapacitar y volver su vista atrás. Porque sé que entre todas las personas que están por afuera hay muchos que guardan su anonimato, pero no son indiferentes. O algunos sí ya se les subió el poder y son indiferentes a lo que vivimos nosotros los adictos. Pero eso es el llamado también, ¿no? Nunca olvidarnos del adicto que todavía sufre y si podemos hacer algo, bienvenido sea. Te mando un abrazo grandote, un saludo a quienes estén por leer tu artículo y que puedan seguir avanzando y haciendo camino al andar. Muchas gracias, mi Gaby, y pues esperemos vernos pronto. Te quiero mucho, mi Anto. Chao. Gracias, mi Gaby.